Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sin duda va a generar mucha conversación y, estoy seguro, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y un momento que al parecer capturó su atención de una manera muy especial, el instante en que se detuvo al oír la voz de Hande Erçel. Si han escuchado bien, una reacción que ha desatado un sinfín de especulaciones y, por supuesto, muchos suspiros entre los fans de esta pareja que tanto adoramos. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de Kerem y Hande, al igual que yo, y siempre estamos atentos a cualquier pista, cualquier detalle que nos hable de su relación, de su conexión. Y este pequeño pero significativo momento no ha pasado desapercibido. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desmenuzar este suceso, analizar las posibles razones detrás de esa reacción y, lo más importante, vamos a sentir un poquito de esa magia que envuelve a Kerem y Hande. Antes de empezar, quiero recordarles lo mucho que aprecio su apoyo. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Imaginen la escena: Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más aclamados y con una legión de admiradores, se encuentra en medio de alguna actividad, quizás una entrevista, un evento público, o simplemente en un momento cotidiano. De repente su atención se desvía. ¿Qué lo detuvo? El titular nos da la respuesta: la voz de Hande Erçel. Y aquí es donde empieza la magia de la especulación y la emoción para los fans. ¿Qué es lo que tiene la voz de Hande Erçel que podría hacer que un hombre como Kerem Bürsin, tan enfocado y profesional, se detenga en seco? Bueno, para empezar, pensemos en la voz humana en sí. Es uno de los primeros canales de comunicación que tenemos, y tiene la capacidad de evocar emociones, recuerdos y conexiones profundas. Una voz puede ser reconfortante, seductora, enojada, triste o alegre, y la forma en que se utiliza, el tono, el timbre, el ritmo, todo contribuye a su impacto. Ahora apliquemos esto a Hande Erçel. Ella es conocida por su talento actoral, su carisma y, por supuesto, por su innegable belleza. Pero, ¿qué hay de su voz? Muchos de sus seguidores y compañeros de trabajo a menudo describen su voz como dulce, melódica, cálida y muy agradable de escuchar. No es solo la sonoridad, sino también la forma en que transmite sus sentimientos. Cuando Hande habla, ya sea en una entrevista, en una escena de una serie, o en una conversación casual, proyecta una cierta dulzura y una autenticidad que resuena con la gente. Consideremos el contexto en el que esto pudo haber ocurrido. Si Kerem estaba en un lugar bullicioso, rodeado de ruido, y de repente escucha la voz de Hande, es natural que su atención se centre en ella. Es como si, en medio de un caos sonoro, su voz emergiera como un faro, atrayendo su atención de manera inevitable. Esto podría ser por el simple reconocimiento de su voz, que le trae familiaridad y quizás un sentimiento de calidez. Pero, y aquí viene la parte más jugosa para los fans, ¿podría haber algo más profundo? Cuando dos personas tienen una conexión especial, como parece ser el caso de Kerem y Hande, sus sentidos se vuelven más agudos para el otro. La voz de la persona amada se convierte en una señal de alerta, una melodía que siempre destaca. Tal vez Kerem, incluso a distancia y en medio de otras voces, tiene la capacidad de identificar la voz de Hande al instante. Es como si su cerebro estuviera predispuesto a captar esa frecuencia particular, esa entonación que le resulta tan familiar y probablemente tan reconfortante. Podríamos estar hablando de una reacción instintiva, un reflejo de esa conexión emocional que comparten. Cuando alguien está enamorado o tiene un vínculo muy fuerte con otra persona, sus sentidos se afinan para detectar la presencia, o incluso la simple emisión de voz de esa persona. Es un fenómeno psicológico interesante que se relaciona con la atención selectiva y la familiaridad. Además, pensemos en las imágenes o vídeos que podrían acompañar esta noticia. Si se ha visto a Kerem detenerse, ¿cómo era su expresión? ¿Se veía sorprendido, curioso, sonriente? Cada uno de esos matices añadiría una capa de interpretación. Si su rostro se iluminó, si una sonrisa apareció en sus labios, eso indicaría una reacción positiva, quizás de alegría o de cariño al escucharla. Si su expresión era de pura concentración, como si intentara identificar de dónde venía el sonido, eso también sería interesante de analizar.
Otro punto a considerar es la naturaleza de la voz de Ande en ese momento. ¿Estaba hablando por teléfono, riendo, cantando o simplemente conversando? Cada una de estas acciones podría generar una reacción diferente. Una risa de Ande, por ejemplo, es conocida por ser contagiosa y alegre. Si Kerem escuchó su risa, es muy probable que su rostro se ilumine y su día se vea de alguna manera mejorado. Los fans de esta pareja han estado muy pendientes de cualquier indicio de su relación, y cada pequeña interacción se convierte en un evento. Este titular, Kerem Bürsin se detuvo al oír la voz de Hande Erçel, ha servido como un nuevo punto de conversación y análisis. Para muchos esto confirma la fuerte conexión que comparten, la forma en que se influyen mutuamente incluso a nivel subconsciente. Podríamos especular sobre el escenario. Imaginemos a Kerem en un evento, rodeado de cámaras y fans. De repente escucha a lo lejos esa voz familiar. Quizás no la ve, pero su oído la capta y automáticamente su instinto le dice que es ella. Es un momento íntimo que de alguna manera ha salido a la luz. Esto puede ser interpretado como una señal de que, a pesar de estar en el ojo público, mantienen esa chispa y esa conexión personal que los une. También es importante recordar que, como figuras públicas, cualquier gesto o reacción puede ser magnificado por los medios y los fans. Sin embargo, en este caso, la simplicidad del acto de detenerse al oír una voz tiene un encanto particular. No es un gran evento, no es una declaración pública, es un momento humano, una respuesta natural a un estímulo auditivo que, para Kerem, tiene un significado especial. ¿Podría ser esto una evidencia más de que, a pesar de sus caminos separados profesionalmente, su vínculo sigue intacto? Muchas veces, las relaciones que nacen en el set de filmación, como la de ellos, desarrollan una química y una conexión que trasciende la pantalla. Y a veces esa conexión se manifiesta en pequeños gestos, como reaccionar a la voz de la otra persona. Los fans en las redes sociales, como siempre, han reaccionado con entusiasmo. Los comentarios van desde "qué tierno" y "me encanta esta pareja" hasta análisis más profundos sobre la conexión emocional. Algunos señalan que esto demuestra que Kerem todavía piensa en Hande, o que su voz tiene un efecto especial en él. Otros simplemente disfrutan de este pequeño vistazo a su dinámica. La belleza de estos momentos es que nos recuerdan que, detrás de las grandes estrellas de cine, hay personas con emociones y reacciones humanas. El hecho de que la voz de Hande Erçel sea capaz de captar la atención de Kerem Bürsin de una manera tan directa y aparentemente involuntaria, habla mucho sobre la resonancia que tienen entre sí. Pensemos en la voz como una huella digital auditiva. Cada persona tiene un timbre, un tono y un ritmo únicos que la hacen reconocible. Para Kerem, la voz de Hande debe ser una melodía que reconoce al instante, una que le trae una cascada de recuerdos y emociones. Es posible que haya sonrisas, momentos compartidos, conversaciones profundas y risas. Todo eso está codificado en su voz. Entonces, ¿qué aprendemos de este evento? Aprendemos que la conexión humana, incluso entre celebridades, se manifiesta de formas sutiles pero significativas. Aprendemos que una voz puede tener un poder increíble para evocar emociones y recuerdos. Y para los fans de Kerem y Hande aprendemos que su vínculo, sea cual sea su estado actual, parece tener una resonancia que va más allá de lo superficial. Este titular nos invita a imaginar la escena, a sentir la expectativa. Nos hace preguntarnos, ¿qué estaba pensando Kerem en ese instante? ¿Qué recuerdos o sentimientos le evocó la voz de Hande? Estas son las preguntas que alimentan nuestra fascinación por estas figuras públicas. En resumen, el titular Kerem Bürsin se detuvo al oír la voz de Hande Erçel, no es solo una noticia, es una pequeña ventana a la dinámica entre dos personas que han capturado la imaginación de muchos. Sugiere una conexión profunda, una familiaridad que trasciende las circunstancias y una reacción instintiva que solo la proximidad emocional puede explicar. Es un recordatorio de que a veces, los gestos más pequeños son los que más dicen sobre los sentimientos. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado este interesante titular, especulado sobre las posibles razones detrás de esa reacción y, sobre todo, hemos disfrutado de la magia que envuelve a esta pareja. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema.
¿Qué creen que Kerem estaba sintiendo o pensando cuando escuchó la voz de Ande? Déjenme sus comentarios abajo, sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la magia del cine y las series. Adiós.